Fue un debate intenso, fue un debate interesante, pero menos interesante que otros debates en otro momento, me parece. Hubo palabras altisonantes y conceptos que creo que sí hay que debatir en profundidad porque cruzaron un límite no solo de la ética política en un debate, en una discusión, sino que se metieron de lleno con algunos de los ejes de los pactos democráticos que rigen en la sociedad o en la sociedad política argentina por lo menos. Milei negando los 30.000 desaparecidos, diciendo son 8.000, hablando de la guerra entre bandos en la dictadura militar. Digamos, se fue de tema, algo que no sucedía, no había sucedido en los debates electorales. No quiere decir que no sea parte del debate político, puesto que la fuerza más votada en las PASO lo fue instalando. También lo debatimos cuando se habló de esto acerca de una actividad de la legislatura porteña, diciendo, bueno, el aire se lo dan ellos o lo damos nosotros, replicando las discusiones. Ahora bien, la circunstancia de un candidato a presidente que fue parcialmente el más votado, exponiendo esa idea como no anuncio ni medida, pero como matriz de pensamiento en una posible presidencia, bueno, es un llamado de atención no solo para lo electoral, sino para la sociedad en debate, digamos. Ahora bien, lo que sí no escuchamos fue prácticamente el debate económico acerca de un proyecto de país. Más allá de que esté administrativamente reservado específicamente para el próximo debate, que será el domingo que viene, y ayer lo decía Carlos Raimundi al aire de este programa, también Hugo Pressman, es muy difícil plantearlo en 2 minutos, 3 minutos, al frente de una cámara, sin poder explayarse, sin poder responder y contraargumentar de una manera normal. Pero el debate siempre deja sabor a poco. Después el debate se empieza a discutir a sí mismo con todas las cosas que no se dijeron. Pasó a ser un debate por qué no se debatió tanto acerca de lo que pasó con Insaurralde, o por qué se especula con la complicidad en distintas preguntas y repreguntas, pero el debate deja explícito que no es el lugar, o por lo menos no le muestra a la sociedad cuáles son los proyectos de país que encarnan los candidatos, lo cual es, en definitiva, lo central para debatir en una elección acerca de quién va a gobernar los próximos 4 años. Creo que lo de Milei pasó un límite, pero es un límite que se fue corriendo. A lo largo del tiempo. La sociedad argentina no es la misma que la del año 1983, como no fue la misma en los 90, en los 2000, y fue caminando hacia una concepción de los derechos humanos férrea, sólida, intrínseca e identitaria en el pueblo argentino, pero que particularmente pienso que pasado el tiempo es necesario seguir formulándola y seguir caminándola y discutiéndola de una manera fuerte y sólida para evitar que estos discursos empiecen a tener un poco más de el poco calado que tienen hoy en la sociedad, ¿no? Es que la campaña es la totalidad, el debate es ni siquiera esencial. Y ahí es donde me entra la preocupación, porque creo que se debe y se puede hablar de todos los temas, pero todo en su medida y armoniosamente. Cuando hoy abría la página, portada de página 12, me encuentro con una foto en blanco y negro, como las que publicábamos en La Voz o en Sur, tanto tiempo atrás, sobre los delitos de los militares que trabajaron para José Alfredo Martínez de Osa en la dictadura militar. Y vos decís, pero si la propuesta industrial que está llevando adelante Unión por la Patria es interesante, la mirada de futuro es interesante, nosotros hemos involucrado, podrían hablar un poco más de la realidad internacional que clama por el peronismo, ¿no? Que clama por la
tercera posición y la comunidad organizada, pero hay tanta desinformación en extraños como en propios. Ahora, pretender un alineamiento de las nuevas generaciones sobre una imagen prácticamente desconocida para la comunidad me parece un exceso. Vos sabés, como los amigos que nos siguen saben, que no tengo ningún problema con el tema de derechos humanos, sino al contrario, solo que estuve ahí cuando había que estar. Y desde el momento en que hay juicios, que hay castigos y que hay un repudio social apreciable como el que se registró en la Argentina durante todo este tiempo, ese espacio, cuando se está discutiendo el futuro nacional en el orden económico-social, no puede ser el que comanda la discusión. Tiene que ser el que integra la discusión, pero no el que la lleva adelante. Entonces creo que por estas horas, con tanto debate al respecto, tenemos una buena zona de la sociedad que estamos confundiendo con pro-represiva. Y en realidad no está pidiendo represión. Está pidiendo un cambio, algún tipo de modificación que le permita vivir mejor. Y tal vez, en muchos aspectos, se equivoca a la hora de escoger eso. Pero como no estamos analizando, debatiendo, proponiendo instancias que le permitan resolver esa situación, nos encontramos con distancia por parte de una parte de la sociedad sobre las temáticas planteadas. Y el otro tema que está relacionado con esto es el tema de los escándalos. Creo que hemos sido claros durante la etapa de la campaña Corrupción K, ¿no? Nosotros no nos comemos las denuncias de los sectores que lo que quieren es invalidar el campo nacional. Sin embargo, debemos decir que en este caso ha estado en el eje de la tormenta tal vez el más experimentado dirigente bonaerense. Martín Insaurralde es más poderoso en el orden económico, en el orden político, en la provincia de Buenos Aires que Duhalde y que Kicillof, por ejemplo. Tiene más manejo. No tiene ninguna ingenuidad en su trayectoria y sin embargo ha quedado en esa situación, ¿no? Es evidente que esa situación le brinda a la prédica de Milei todos los datos que necesita para generar más hastío en la población y más una suerte de uniformidad en la caracterización. La política es una porquería, ves cómo se mueven, así se mueven, van con minas, gastan plata, plata que es nuestra. Lo que necesitaba Milei en esta campaña era que surgiera eso, ¿no? Entonces me pregunto por qué surgió eso. No por hacer moralina en términos discursivos, sino por indagar cómo es posible que personalidades que están experimentadas en todos los manejos de las intendencias en provincia de Buenos Aires, en las articulaciones del PJ en la zona, en las puntas que se desarrollan para la organización social, cómo es posible que caigan en determinadas instancias donde, como se ha dicho en algún momento, quedan como lo peor que le puede pasar a un peronista, que es ser un gil, ¿no? Un tonto. Y uno piensa, el problema es que no lo es. ¿Cómo evaluar a Insaurralde como un tonto? Después de todos estos años. Después de Menem hasta el presente. Insaurralde no se perdió ninguna de las construcciones y en todas quedó como referencia importante. De hecho, Máximo Kirchner lo había impulsado como candidato a vicegobernador de Axel Kicillof, cosa que, menos mal, ¿no? Kicillof rechazó. De otro modo estaríamos discutiendo en otro tono. Entonces, entre el sentido de la campaña, donde cuáles son los temas que le interesan a las personas, y yo diría todos, y al mismo tiempo diría por sobre todas las cosas el destino económico-social del país, y el sentido de los escándalos, me parece que hemos pisado algunos palitos demasiado frágiles, que sería, hay tiempo, interesante no volver a pisar. Sí, yo veo una campaña que ha mejorado con la decisión de Sergio Massa e incluso lo veo un poco más atento a estos palitos que sí están pisando muchos compañeros, pero que fundamentalmente está desarticulada la campaña electoral del candidato con su articulación, valga la redundancia, mediática. Digamos,
los medios, entre comillas, propios o afines o cercanos, o que podrían tender a mejorar la calidad de la campaña de Massa, no están alineados con el candidato. No porque no lo vayan a votar o porque estén hablando mal de él, simplemente porque no es una coordinación de campaña que haga lineal el eje de campaña de Massa con la tapa de página o la placa central de Pero fíjate, Lau, en el sentido que vos lo estás planteando, no hay nadie que explique por qué razón el Mercosur es importante y por qué razón la articulación de Argentina con Brasil es importante y por qué razón el comercio de Argentina con Eurasia es importante. Y ahí tenés el desarrollo de la matriz energética que está dejando este espacio gubernamental hacia futuro. Y ahí tenés el futuro económico de la Argentina, porque si no, ¿de dónde van a venir las inversiones y con quién vas a comerciar? Eso queda afuera. Estamos encapsulados como si todo se resolviera dentro de las fronteras del país. Y justamente el mundo está bastante interesado en que la Argentina cumpla un rol. Yo descreemos en general porque hemos visto varias campañas ya. De los asesores ya a esta altura de comunicacionales. Y sobre todo extranjeros, y no por una cuestión chauvinista. Ni hablar un catalán no te puede decir lo que pasa en Lomas de Zamora. Perdón por esto, hay quien se ofenderá con esto, pero no conocen el paño, no le compran al mismo kiosquero que los argentinos. Bueno, atenti con eso. Sí, pero incluso quienes sí lo hacen han desviado sus capacidades o condiciones. Digamos, creo que la preocupación central de la etapa que redunda en la campaña, pero que ya lo venimos viendo hace rato, ni siquiera desde este año, ni siquiera desde este gobierno, sino desde hace rato, largo. Es que la discusión cultural simbólica, pero fundamentalmente económico-política, ha caído mucho dentro del campo nacional. Pero se ha desfasado entre pueblo, organizaciones y sobre todo militancia. Ni hablar medios de comunicación y coordinadores electorales, pero fundamentalmente entre pueblo y militancia. Si fuera una coordinación o un efecto un poco más seguro, esa militancia tiene una palabra bastante usada, pero digamos empoderamiento de ir a plantearle a la política. Hoy la militancia no le está reclamando a su dirigencia, no hablo de reclamar en un sentido romántico de la pelotudez de con la cabeza de la dirigente. Claridad conceptual, calidad de discusión en las organizaciones, porque siempre terminamos diciendo no, con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. No funciona así. Hace 100 años no funciona así. No, tenés que construir dirigencia. La militancia no está construyendo no solo dirigencia, un debate con su propia dirigencia. Y eso redunda en que cualquier fulano pueda ser asesor de comunicación y diagramador de campaña sin que nadie le tire la manga y le diga, che, no. Quizá lo único que les mueve un poco el piso son los resultados. En 2021 hubo un resultado que dijo, che, algo falla en el plano comunicacional. Bueno, se corrigió muy parcialmente, lo corrigió la política a las piñas, pero con un cambio de nombres, pero no así un cambio de discusiones. Entonces se vuelve muy difícil. Hay una discusión más profunda, más honda, que obviamente que la militancia no da, excusándose en la importancia del corto plazo, porque hay elecciones, y yo estoy de acuerdo, digamos, no vamos a discutir todos los problemas del movimiento nacional justo este mes, no lo vamos a hacer. Ahora, pero están redundando, digamos, el problema estratégico de la discusión militante está redundando en el plano táctico más importante, que es ganar elecciones. Te diría que en sentido inverso al que se plantea en la actualidad, donde es lugar común decir el peronismo va desapareciendo y se perdió la identidad social del pueblo argentino, creo que frente a estos errores de los que estamos hablando, la potencia de esa identidad social que trasciende los 70 años es lo que hace que siga en competencia, que pueda por lo menos pelear la nacional y ganar la bonaerense. De otro modo,
en cualquier otra instancia, situaciones como esta, APRA, situaciones como esta, MNR en Bolivia, Prestes, Vargas, se disuelve y pasa, yo me di cuenta, qué sé yo, en Perú, donde el APRA pasó de ganar las elecciones de manera continua a representar al 2% de la población. La identidad político-social del argentino promedio, del trabajador, es tan potente que hace que, con todo esto que estamos señalando, con las dificultades, con los errores, haya un aglutinamiento que diga, por acá está la solución. Y todavía estamos votando en esa dirección. Por eso juntás un 30%, por eso juntás algo más en provincia, por eso hay referentes importantes con buen respaldo en distintos distritos del interior, por eso existe todavía el peronismo. Creo además que hace unos 10 años, quizá en lo que podemos decir el mejor momento del kirchnerismo, o cuando más sintonía había entre la organización, la conducción, el plano internacional, empezó a desfasarse, empezó bueno, por múltiples errores que hemos mencionado y que es también una discusión más profunda, pero todo ese gran complejo de ideas, de doctrina, que es el peronismo, del cual hablamos tanto tiempo, en el sentido desde la célula minúscula de la organización barrial hasta la filosofía de vida de las comunidades a nivel mundial, porque el peronismo es todo eso, de punta a punta, ha permitido al peronismo sobrevivir de una manera dificultosa en los periodos en que el mundo y la Argentina no estaban coordinados, y hoy en día el mundo ha entendido el peronismo y el propio peronismo ha perdido o está trabajando mal su plano de organización barrial. Exacto, el peronismo siempre social. montó la ola internacional. Digamos. Este es el momento de montar la ola, una vez que está a favor. Pero digo, en los quizás los 90, en el neoliberalismo, de etapa más quizás más dura, o hasta ahora el peor momento, está muy de moda hablar de los 40 años, los hechos, los hitos de los 40 años de democracia. Quizá el peor momento de la Argentina entre el 98 y el 2002, el peor momento de nuestro pueblo, donde más sufrió, el peronismo siguió vivo, no por su mirada o su acción internacional, sino porque habían sobrevivido sus estructuras de base, dolidas, raídas, castigadas, pero había trabajadores que se juntaban y solidariamente organizaban a su pueblo en lo poco que había. Ese plano se fortaleció, creció, se robusteció y hoy está mucho mejor que en aquel momento, pero hoy es lo que está descoordinado y el plano internacional es lo que se expresa como lo mejor del peronismo en las condiciones de 2023. Porque el mundo no se ha derechizado y el país no es una catástrofe. Argentina no es Haití. Esto no quiere decir que no haya dificultades, pero a partir de diagnósticos equivocados es posible diseñar una política equivocada. Además, primero que el macrismo, más pasa el tiempo, más nos damos cuenta del daño mayor en poco tiempo que hizo, que no se iba a terminar en 2019 resolviendo algunos temas, iba a costar. Y en el peor de los casos, en el cual gane Milei o Patricia Bullrich, va a ser peor de lo que ya sucedió en el periodo 2015-2019. Ahora bien, rápido y furioso. Ahora bien, como dijimos que en el 2015 el daño se hacía sobre un piso alto, esta vez el daño se hace sobre un piso más bajo. Sin duda. Y lo que puede llegar a pasar, no solo en 4, en 2 años, como dicen algunos 6 meses, que no creo, pero incluso pocos meses, hace que baje todavía más el piso. No que desaparezca el peronismo, porque me dicen, no, si ahí sí cagamos, perdimos el peronismo para siempre. No, tampoco. Ahora, estamos discutiendo sobre un piso muchísimo más bajo. Nuestra responsabilidad es el país como Argentina. Ahora bien, toda esta discusión no está... Bueno, si la estamos dando es porque está dada, no voy a decir que no existe o que no sé, sino que aquí la tienen, está acá, pero no está a nivel... No, y digamos, no quiero acusar a la dirigencia, no porque no sea responsable, sino porque es hipócrita.
Porque la militancia, la gente con la que nos vemos todos los días, no la está dando. Y así mucho menos la va a dar la dirigencia. Entonces me parece que ahí... Y entonces mucho menos la va a dar un asesor político comunicacional. Entonces creo que ahí está el debate a plantear. No es imposible. No es para nada imposible ganar estas elecciones.